Con su permiso, señor presidente. Buenos días, diputadas y diputados. Compañeras y compañeros legisladores, la Revolución Mexicana, sin duda alguna, es considerado el hecho histórico más importante del siglo XX y que se derivó del levantamiento armado liderado por Francisco I. Madero, quien luchaba por un México democrático y con mayores derechos sociales. Los actos conmemorativos, como el de la Revolución Mexicana que hoy recordamos, constituyen actos de memoria histórica. Hace 108 años, un régimen caduco, fincado con una falsa estabilidad, anunciaba sus últimos días. La concentración de la riqueza, en la que el 1% de la población poseía el 85% del territorio nacional, acusaba a un país cuya desigualdad no podía proyectar a nuestro país hacia la modernidad, sino más bien hacia su estancamiento, cuyo modelo económico se parecía más al de una época feudal y cuya movilidad social estaba más vinculada al origen de las personas que a sus capacidades. La Revolución Mexicana hizo que el pueblo de México se despertara del letargo político y represión social. Los indígenas y campesinos fueron la base de esta lucha por un país mejor, quienes dieron su vida para contar con los derechos sociales que fueron concretándose durante los años posteriores, como fue la promulgación de la primera Constitución en el mundo en incorporar los derechos sociales, la reforma agraria, la reforma a la educación pública, la nacionalización del petróleo y la tutela de los derechos laborales y sindicales. Con base a lo anterior, sabemos que la Revolución de 1910 cambió el rumbo de la historia de nuestro país, constituyendo un legado y una aspiración aún vigente por alcanzar los ideales de libertad, justicia y equidad, y materializar los derechos como el acceso universal a la educación, a la salud, al trabajo bien remunerado. Para Movimiento Ciudadano, la Revolución Mexicana significa un movimiento de lucha contra los abusos cometidos por la clase política y lo que nos dio pauta para continuar en la construcción de un mejor país y sobre todo recordarnos que cuando el pueblo se une podemos lograr muchos cambios en beneficio de cada uno de nosotros. Diputadas y diputados, las mexicanas y mexicanos en 1910 se levantaron en armas, con unas armas no más que machetes, palos, con armas materiales, pero sobre todo con un arma bien henchida del corazón ferviente que quería un México mejor. Hoy los exhortamos para que luchemos y hagamos realidad los objetivos y causas de 1910. Así como hace 108 años las mexicanas y mexicanos lucharon por una mejor educación, ahora debemos hacerlo todos nosotros. Y sobre todo, tener una guerra y una lucha de conciencias de todas las mexicanas y mexicanos en la actualidad, pero sobre todo las diputadas y diputados y los políticos que son quienes debemos de construir un futuro mejor. Por eso los exhortamos, invitamos a que verdaderamente pongamos de pie esa lucha de hace 108 años y hagamos una guerra social de conciencias que construya un país más democrático, más justo, más próspero y sobre todo más solidario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.